Buenas noches. El historiador Mario Ojeda Riba tiene un libro para mí muy valioso, muy detallado de lo que fue el apoyo militar de México en el gobierno del general Lázaro Cárdenas a los republicanos españoles cuando Francisco Franco pues le hizo la guerra a la República y dio el golpe de Estado. Quise hablar con él. Buenas noches, maestro. Don Carlos, buenas noches. Muchas gracias por su invitación. Pues quise platicar con usted porque supongo que la idea de Lázaro Cárdenas del Río fue apoyar de manera resuelta, digamos, al débil, confrontado por el fuerte, porque Francisco Franco tenía el ejército. Y esto, a propósito, escribí sobre ello la semana pasada, de lo que ha sido la guerra de invasión de Rusia o de la Federación Rusa a Ucrania. Entonces, con todas las proporciones guardadas, yo quiero preguntarle qué convergencias y qué divergencias aprecia usted como historiador de aquel episodio de la historia con el actual. Bien, me llama mucho la atención que un gobierno que, como es el actual, que se reclama heredero de la Revolución Mexicana y en particular del cardenismo, asuma una postura opuesta e incluso contraria a lo que ha sido una de las grandes gestas mexicanas en términos de política exterior, que fue la política exterior seguida por el general Lázaro Cárdenas, que arrancó no con la Guerra Civil Española, sino con la condena que llevó a cabo México a la invasión italiana, es decir, una gran potencia, la Italia fascista de Mussolini, a la Abisinia, actual Etiopía, del emperador Haile Selassie en 1934, que México, bueno, propugnó, impulsó sanciones económicas y bloqueo a la Italia fascista en el seno de la Sociedad de las Naciones en 1935. Luego esto, bueno, pues efectivamente México acudió, pasó de las palabras a los hechos, acudió al socorro de la República Española en la Guerra Civil, después de la algarada protagonizada por el ejército autodenominado nacional, encabezado por Francisco Franco, que ayudado por las potencias del eje, buscaron el derrocamiento de esta república legítimamente establecida. México envió armamento en cantidades considerables, y bueno, prosiguió esta política que tiene precisamente raíz en el hecho que fuimos un país que desde nuestra independencia fuimos agredido por Francia en la Guerra de los Pasteles, por Estados Unidos en la Guerra del 47 con la pérdida de nuestro territorio, de la mitad de nuestro territorio, y bueno, incluso bueno, la intervención francesa y poco más de 30 años antes del estallido de la Guerra Civil, con la intervención de los Marines de los Estados Unidos en el puerto de Veracruz, bajo la presidencia de Woodrow Wilson. Entonces, la postura de México efectivamente era esa, ¿no? Que la única defensa de los países débiles frente a las intrusiones de las grandes potencias era a partir del derecho internacional. Y en este caso, bueno, fue más allá de invocaciones al derecho internacional, mediante el envío de armas a un país débil que estaba siendo agredido por dos grandes potencias militares de la época, que eran Alemania nazi y la Italia fascista, con la omisión de las democracias de Gran Bretaña, de Francia y de los Estados Unidos. Bueno, precisamente de esos apoyos, porque fueron varios, algunos pues que hacen pensar en novelas de espionaje con involucramiento de embajadores y cónsules mexicanos en Europa y compras, digamos, disfrazadas de otras mercancías que en realidad llegaron a ser inclusive aviones de combate, parque, armas, otros equipos de guerra. Todo esto usted lo detalla
en su libro México y la Guerra Civil Española, de la editorial Turner, que la audiencia está viendo esa invaluable edición. Para mí fue un hallazgo sorprendente porque es muy minucioso en quién, cómo, cuándo, a qué hora, el monto en dólares, etcétera. ¿Qué cree que habría sido la actitud, digamos, del general Cárdenas? Y en eso, pues, ojalá acepte usted que tendrá que ser muy arbitrario para imaginarlo ante el problema que se vive en Ucrania. Bueno, yo creo, bueno, es difícil hacer una historia contrafactual, ¿no? Pero bueno, pues no, ¿qué hubiera sucedido? Es un tiempo gramatical, pero bueno, habida cuenta de la trayectoria del general Lázaro Cárdenas y de su congruencia, pues yo creo que habría condenado la invasión rusa. Pero eso ya lo hizo México, Mario, eso ya lo hizo México. Pero de una manera, bueno, de una manera tibia, yo diría, y además lo hizo a través del embajador de México ante Naciones Unidas, y es una condena que el presidente no ha replicado, por cierto. Yo no la he escuchado hasta ahora del presidente, ¿no? Entonces, pues Lázaro Cárdenas era el presidente de México, es decir, México condenó a través de Narciso Bassols, México condenó a través de Isidro Fabela, México condenó a través del general Eduardo Ay, que era el secretario de Relaciones Exteriores, pero pues el primero que condenó fue, o el más prominente, fue el general Lázaro Cárdenas, y lo hizo en distintas instancias y lo hizo desde distintas posturas, y fue además, bueno, es algo que replicó su sucesor, el general Ávila Camacho, y sus sucesores hasta José López Portillo, que reanudó las relaciones que se interrumpieron con la derrota de la República Española. Bueno, y digamos, el compromiso de la no intervención considero que ha sido muy elástico en su aplicación por parte de México. Ahora que menciona a José López Portillo, bueno, con él se reconoció como parte beligerante al frente de Farabundo Martí en la Guerra del Salvador, y también pues hubo el desconocimiento al gobierno de Anastasio Somoza en Nicaragua, ¿no? Y mucho más, y el envío de armamento al Frente Sandinista. Al Frente Sandinista se le apoyó, inclusive a través del PRI, y a través, me enteré después, del DIF, del Desarrollo Integral de la Familia. Es decir, veían la manera de apoyar a los insurgentes. Pero y a través de Sedena también, hubo envíos de armamentos a los sandinistas también, que están documentados, entre otros, por Jorge Castañeda, ¿no? Que, bueno, algo sabe del asunto, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, para que la audiencia tenga idea, Mario Ojeda Riva, con quien estoy hablando, pues es un historiador egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en la Universidad de Londres o la London University, y tiene además otros estudios. ¿En qué instituciones, maestro? Pues estuve también en la Universidad Complutense de Madrid, también tuve una estancia ahí, y efectivamente, bueno, pues la UNAM es mi máxima matriz, casa de estudio. En la UNAM está usted desempeñándose en el centro de, ¿cómo se llama el centro de investigación? Es el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC. Bueno, pues con esa formación, Mario Ojeda Riva se echó un clavado, se zambulló en la historia de la segunda década de los años 30, y por favor, maestro, denos un ejemplo de lo que hizo el gobierno de México, aunque sea para uno de los varios cargamentos que hizo llegar a los republicanos españoles. Bueno, está el primero, el más célebre, enviado a través del buque Magallanes de la Compañía Transatlántica Española, en la que se envían 20,000 fusiles Mondragón de manufactura mexicana
con sus correspondientes 20 millones de cartuchos. Luego vendrán otros que no se reconocen porque vienen las presiones sobre todo del gobierno de Franklin Roosevelt, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, con quien ya no, se rompen relaciones después de la expropiación petrolera, y la propia Francia, de que, reclaman que México está interviniendo en un conflicto extranjero, en un conflicto europeo. Y entonces vienen otros envíos que son ya de corte más clandestino. Incluso hay una operación que monta Roberto Fierro Villalobos, a la sazón director de Aeronáutica Nacional, que organiza envíos clandestinos de aviones que se desarman en la frontera con los Estados Unidos en Caléxico y son vuelos nocturnos que llegan al aeropuerto de Tejería, donde estos aviones son adaptados a un uso militar. Se les equipa para ser bombarderos, para ser artilleros, etcétera, y luego son otra vez desmontados y puestos en cajas para ser enviados. Uno de estos envíos fue a través del mar Cantábrico, otro barco de la compañía transatlántica española, malogrado porque fue interceptado por las fuerzas por las fuerzas franquistas en las costas gallegas. Y luego hay otras, varias más, pero quisiera señalar que además hay operaciones de triangulación, es decir, se compran armamentos, supuestamente. El expresidente Adolfo Ruiz Cortines, que era oficial mayor del Departamento del Distrito Federal, compra pistolas en la Alemania nazi, supuestamente para el Cuerpo de Policía de la Ciudad de México, que son reenviadas a España a través de operaciones de pantalla de nuestros diplomáticos. Bueno, en su libro México y la Guerra Civil Española cuenta algunas cosas que rebasan lo anecdótico, que tiene que ver con misiones clandestinas o de agentes dobles o de espionaje de diplomáticos mexicanos. El tiempo de este asalto se agota, maestro. Yo le pido que permanezca acá y continuemos la conversación para mañana. ¿Aguanta? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.